Bienvenidos, les habla Lil, estudiante de la Escuela de Comunicación Social y de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo. Esto es Haciendo Camino, el podcast. Y así es, seguimos haciendo camino al andar, tal y como dice el eslogan de nuestra universidad. Les saluda Luis Carlos Pérez, estudiante de Comunicación Social, y tenemos aquí a una invitada muy especial, de la cual estoy agradecido de tener presente. Asimismo, Luis, nuestra invitada es reportera, productora, periodista de investigación, anchor de noticiarios, asesora comunicacional para líderes empresariales y políticos, entre otros roles en los cuales hablaremos más adelante. Con nosotros, Catherine Hernández, bienvenida. Muchachos, gracias, qué lindo tenerlos aquí, que estemos juntos, que estemos compartiendo. Gracias por la invitación. Entre todos esos roles, el que más me gusta, no lo mencionaste, pero lo digo yo, mi mamá. Solamente 4 letras y es un rol a tiempo completo, porque claro, todo lo demás uno lo comparte, aunque el periodismo también es a tiempo completo, pero del rol de mamá uno no se despega. Gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación, Luis Carlos, gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Sí, así mismo. Y una mujer venezolana de padres españoles y ahora aquí en República Dominicana, un cruce de culturas bastante interesante. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia con respecto a esto? Bueno, toda mi familia ha sido una familia de migrantes. Mis padres son hijos de españoles, o sea, mi mamá es hija de padres de las Islas Canarias, específicamente de Tenerife, y mi papá también, sus padres son de las Islas Canarias, pero en este caso de La Palma. Yo nací en Venezuela, mis padres nacieron en Venezuela, y entonces venimos de esta migración de abuelos que termina por pasar 2 generaciones en Venezuela, y entonces yo decido pues inmigrar también en el año 2011 a la República Dominicana. El plan inicial no era Dominicana, el plan inicial era, a veces, bueno, habían varios planes. Uno podía ser España, otro podía ser Estados Unidos, pero finalmente varias cosas se conectaron. Llegué a este bello país, en principio medio flechada por el amor, y terminó encantándome, conquistándome. La gente es maravillosa, siempre lo digo, estoy muy agradecida con la República Dominicana. Es un país que me ha enseñado mucho, es un país que me ha permitido ser una persona que tiene una vida nueva. Uno cuando es migrante tiene la posibilidad de tener 2 vidas. Me gusta hablar de la migración de esta manera. Mis abuelos, cuando llegaron a Venezuela, también eran unos muchachitos. Tendría mi abuelo 17 años, quizás un poco menos, y mi abuela también por ahí. Y cuando mi abuela regresó a Canarias después de 30 o 40 años, porque antes la migración era así, uno se pasaba 30 años sin regresar nunca a casa y compartía cartas que tardaban meses en llegar. No había WhatsApp, ni Facebook, no era tan tecnológico, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de esto. Mi abuela decía, y mis abuelos decían, es que ya no reconozco el lugar de donde soy. Esto cambió tanto que ya yo ni siquiera tampoco me siento tanto de acá. Aunque hay que decir que en casa la comida que se comía era comida de Canarias, pero era el almuerzo, porque en la mañana nos comíamos una arepa. Y es una situación que permite que la interculturalidad te haga también crecer, si uno la recibe con los brazos abiertos y claro, con las ganas más bien de aprender y de que el individuo se fortalezca y se crezca en virtud de esta situación. Ok, entonces se podría decir que ha habido más una inspiración, un aprecio a esas varias culturas que la conforman, más que un conflicto. Totalmente, totalmente. No, yo creo que nunca he tenido conflicto desde el punto de vista de dónde provengo, de dónde soy. No, al contrario, siempre lo veo como una suma. Lo veo como una suma riquísima. No sé si les pasa que cuando han tenido la oportunidad de estar en lugares en donde hay muchas personas de distintos países, uno primero escucha el acento, después ves las cosas que hacen, y si lo adviertes como algo que te enriquece y no te pones las gafas, los lentes, los espejuelos de las pretensiones propias, ¿no? De esto no es como yo, ¿no? Ellos son así, y vamos a ver qué de ahí puedo yo rescatar, que me parece que es maravilloso de todas las culturas. ¿Cómo puedo hacer para acoplarme? Claro, de todo se puede sumar, y creo que eso ha sido algo muy rico. Entonces, pero bueno, isleña por todos lados, no sé si te diste cuenta, ¿no? Claro que sí. Mi familia de Canarias, islas. En Venezuela
evidentemente también es un país, en este caso continental, pero con una costa divina, caribeño, y ahora República Dominicana, pues estos 3/4 de isla, que ahora me gusta decirles así, hace un tiempo decía que media isla, después saqué la cuenta y dije, no, 3/4 de isla, República Dominicana, con todo este swing divino del Caribe, de esa mezcla también de culturas que es propia de la República Dominicana. Es distinto cuando vas al norte, cuando vas, por ejemplo, al sur profundo, ahí hay un cambio también y todo eso es rico y nos hace crecer. Catherine, tienes una licenciatura en Comunicación Social, mención audiovisual, Sí. de la Universidad de Santa María en Caracas. Correcto. Según tengo entendido, iniciaste a los 19 años. ¿Cómo hicimos esta parte de esta licenciatura? ¿Comenzaste a trabajar antes de graduarte? Sí, claro. ¿O fue luego de? Mira, yo empecé la universidad muchachita, yo empecé a los 16 en la universidad. Yo me gradué con 16 años de bachiller y entré de una vez. Yo creo que no estuve ni siquiera un mes y medio a lo sumo. Y cuidado si ni siquiera tuve ese mes y medio, porque habían 2 modalidades para ingresar en la Universidad Santa María. Yo presenté en varias universidades en Caracas. Una de ellas era la Universidad Católica Andrés Bello, que era en donde inicialmente a mí me hubiese gustado estudiar, porque era la universidad de mi padre. Fue donde mi papá se graduó de economista. Entonces, bueno, yo tenía cierta referencia de la Universidad Católica, extraordinaria casa de estudios. Pero la Católica tenía una particularidad y era que tú no podías estudiar en bloque. O sea, los horarios eran o todos en la mañana, eran salteados, ¿no? En la Católica tú veías una materia a las 7 de la mañana, otra a las 11 de la mañana, otra a las 3 de la tarde, otra a las 6 de la tarde. Y yo decía, me encanta esta universidad, pero no me va a permitir trabajar. Y yo quería trabajar. Yo tenía esta lógica que el periodismo tiene yo creo que todas las carreras, pero en el periodismo la calle te enseña mucho. Sí. Te da una sensibilidad distinta, te da un fogueo distinto y además lo vi como una oportunidad. Yo dije, si yo puedo estudiar y en paralelo trabajar, pues chévere, porque entonces cuando salga, cuando ya yo pase mis 5 años de universidad, pues ya voy a tener un camino andado que me puede dar cierta ventaja frente a tantos colegas súper talentosos y exitosos. Entonces así lo hice. Y cuando estaba, en el segundo año, yo empecé a trabajar primero en el periódico de la universidad. Yo creo que ahí, bueno, yo no lo pongo ya en el currículum, pero fue una gran escuela. El periódico se llamaba Campus, Campus Universitario de la Universidad Santa María. Hice artículos allí, después también estuve en una revista que se llamaba, no me acuerdo, Ellas Arriba, se llamaba esa revista, algo así. Y hice varios reportajes con ellos, no me pagaban nada, era todo para tomar experiencia. Y entonces ya estando en la universidad, un buen amigo me dice, Catherine, están buscando pasantes en Venezolana de Televisión. En Venezolana de Televisión era el canal del Estado, el canal, más que del Estado, el canal del gobierno, en el contexto político venezolano, que era un contexto complejo. Pero yo no tenía experiencia de nada y mi amigo me dice, inténtalo, a ver qué pasa. Total que esa experiencia no fue de reporterismo, no fue de producción de noticias. Yo terminé trabajando, imagínate tú, en la unidad de investigación de Venezolana de Televisión en un gobierno al que yo adversaba. Wow. Pero sencillamente lo tomé como una experiencia, como déjame ver qué hacen aquí. Y era un departamento que trabajaba directamente con el Ministerio de Comunicación e Información en Venezuela y yo tenía que ver todos los periódicos del día, todos los noticiarios del día y hacer un análisis DOFA, un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en virtud de lo que el canal consideraba que era oportunidad, debilidad. Entonces yo tenía que meterme en la cabeza de una persona que yo no era para comprender lo que ellos querían que se hiciera. Evidentemente ellos eran los que hacían los análisis, yo simplemente era la que cargaba la matriz y eso fue una experiencia que me duró quizás un mes y un poquito más. O 2 meses, no estuve mucho tiempo allí, no me gustaba, me sentía incómoda, sentía que aquello no era lo mío y no estaba reporteando, que era lo que yo quería hacer. Y ahí me fui a Globovisión. Y una vez empezaste a reportear, sí, ¿las expectativas que tú tenías se asemejaron a la realidad o hubo sorpresas por medio? La otra expectativa que tenía que ver es que cuando me fui a Globovisión tampoco empecé a reportear. En Globovisión empecé también siendo pasante, aunque ahí sí me pagaban. Trabajaba desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes,
No, de martes a domingo. Mi horario era de martes a domingo. Yo solamente libraba el lunes, pero el lunes también estaba en la universidad. Así que yo me pasé mucho tiempo sin tener ningún día libre. Y lo hacíamos así porque teníamos que producir el programa para el lunes. El programa se llamaba Primera Página y es un programa como el que yo trabajo hoy, un matinal. Y bueno, pues a esa hora lo que yo tenía que hacer era revisar todas las noticias, etcétera. No fue sino después de casi 2 años, porque después de hacer esa pasantía en ese programa, pasé a la producción de noticias in-house, o sea, dentro del canal, a ser redactora de noticias de todas las fuentes informativas. Los reporteros mandaban material de la calle que no necesariamente ellos iban a procesar y uno tenía que recopilar y montar la noticia, escribir la noticia, ¿no? Wow. Y tenías que escribir 7, 8, 10 noticias diarias o más, contribuir con página web, etcétera. Y entonces ya después que tú tienes ese fogueo, entonces es que te dicen, ok, vas para la calle. Ellos básicamente los preparan para luego, Sí. como decimos aquí, tirarlos a la calle. Exacto, exacto. Y yo creo que Globovisión fue una gran escuela, no solo para mí, sino para muchos periodistas, que bueno, que en un canal que lucía pequeño, en una casita chiquitica, en la urbanización La Florida de Caracas, pero era un canal muy influyente en donde se hacía periodismo 24 horas. Y además yo creo que un periodismo con un sentido muy elevado de defensa de la democracia, que yo creo que es uno de los valores fundamentales de nuestra profesión. Claro que sí. Entonces cuando pasaba algo, a nosotros no tenían ni siquiera que llamarnos. La gente llegaba sola a trabajar, porque había una mística de trabajo que yo difícilmente pueda volver a ver en otros lugares, evidentemente por la coyuntura política que se estaba viviendo en Venezuela en ese momento. Que era muy difícil. Totalmente muy difícil. Yo no sé si ustedes qué piensan cuando vayan a salir para la calle, ¿qué te gustaría a ti cubrir? Yo realmente soy más de radio, pero el periodismo no lo descarto tampoco. Ajá. Me gusta mucho esa parte como de investigar, de básicamente como de descubrir nuevas cosas. Sería como más de reportajes. Ok, pero interesantísimo. Además la radio ahora ha agarrado una fuerza maravillosa. A mí la radio me encanta. Nunca he hecho radio de manera formal, Ok. no he trabajado un programa de radio, lo he hecho de manera ocasional, colegas que me invitan y tal, pero siento que la radio es riquísima porque uno no tiene que estar con tanta pretensión de estética de imagen y como que fluye más, ¿no? Además en ese Es más relajado. Directo al punto. Sí. Claro que sí. Has desempeñado varias funciones. Nos dijiste ahora que nunca habías hecho radio, Sí. pero que era algo que deseabas y estaba Me dentro de tus encantaría. planes. Sí, claro. Pero de de esto aquí, ¿en qué área tú te sientes más como un pez en el agua? Que te dicen, Katherine, vamos a hacer tal cosa, y tú dices, ok, ya, de aquí soy. Yo soy de calle. Yo soy una periodista que me gusta hablar con la gente. Cuando tú me ves que si hay que salir a hacer un reportaje, por eso es que disfruto tanto, por ejemplo, las coberturas internacionales, porque bueno, dentro del estudio hay una rigidez, hay una formalidad, hay unos tiempos, y me gusta mucho también lo que estamos haciendo en la mañana, este programa de opinión y análisis, pero yo a veces necesito como el contacto con la gente. De vez en cuando uno tiene que agarrar y salir y montarse en el metro para no desconectarte Sí. de la realidad. Tienes que montarte en una guagua, tienes que salir a escuchar a la gente, porque a mí me gusta mucho eso. Y quizás me gustaría hacer programas de reportajes de fondo, y hemos estado trabajando en algunos de ellos. Recientemente les comentaba fuera del aire que hicimos uno muy lindo sobre la influencia del tabaco en la economía de la República Dominicana. Rodamos 4 días. O sea que no es algo que te permite el diarismo, ¿no? El diarismo, bueno, ya lo hice. Y no lo descarto, uno nunca sabe. Pero el reportaje de fondo te permite rodar en varias oportunidades, tener un poquito más de cuidado con la estética en donde montas, te permite investigar un poco más y nada, dar un producto un poquitico más acabado, que yo creo que es algo en lo que me siento súper bien. Y con esta evolución en los medios de comunicación, evidentemente con el aspecto digital, las redes sociales y formatos, por ejemplo, con los podcasts, Sí. ¿cómo dirías que te has ido adaptando a estos cambios? Bueno, yo creo que nos hemos ido adaptando poco a poco, todo sobre la marcha. Cuando yo era muchachita, ustedes, bueno,
eran muy jóvenes, Olgota. La verdad es que los que vean esto, por favor, ayúdenme a recoger la cédula. Cuando yo empecé a estudiar, estaban evidentemente los libros, el internet era un suspiro, era cuando sonaba el internet dial-up, que era... ¿te acuerdas? Y existía Encarta 97, que era una enciclopedia en discos. Por allá me están haciendo señas que sí. Y yo aprendía muchísimo con Encarta 97 y me pasaba horas de curiosa dándole a todos los links. Entonces, y dije, la verdad es que no sé nada. O sea, soy súper burra, soy muy ignorante. Yo necesito seguir leyendo y estudiando. Y bueno, cuando ya llega el internet, pues ya eso fue una vorágine de información mucho más potente y más fácil el acceso a temas. A veces siento que también nos pone más flojos porque nos quita profundidad en la investigación de los temas, pero bueno, vaya que mucha gente ha tenido acceso a educación que antes no la tenía. Sí. Y ya con la irrupción de las redes sociales, yo creo que hemos tenido como periodistas una gran herramienta que nos permite no solamente sondear los intereses del público, sino también estar en estrecha vinculación con la gente, ¿no? No es nada más de lo que la gente está hablando, sino cómo yo me conecto con estas personas, cuáles son sus inquietudes, qué les molesta. Y ya en la última parte, en estos últimos tiempos, también hemos tenido que aprender que no todo lo que está en línea no solamente no es verdad, sino que también hay una serie de estructuras, arquitecturas digitales formadas para deformar la verdad. Sí. Entonces, la idea original con la que se conformaron las redes sociales, que yo creo que fue una idea increíble, que ha cambiado la humanidad para siempre, creo que bueno, como siempre pasa con los grandes inventos de nuestra humanidad, si se toman para bien, pues son una cosa fantástica y siempre va a haber gente que también le va a buscar sacar la parte negativa, la parte que no nos hace crecer, que no nos hace sumar. Por lo tanto, ahora como periodistas y hablando de evolución, pues también hemos tenido que ir un poco atrás para no dar nada por sentado, para irnos a los principios básicos del periodismo, que es verifica, confirma, y si tu mamá te dice que te quiere, dúdalo. O sea, si alguien te dice por redes, yo soy fulano, pues investiga quién es ese fulano, porque detrás de algo que podría parecer real, pues se pueden esconder grandes fraudes. Esa misma parte quería preguntarte, Catherine, ¿tú sientes que estas plataformas digitales han llegado a desinformar de manera negativa lo que piensa el público o el oyente? Mira, la plataforma en sí misma no hace nada. O sea, la plataforma por sí sola no va a desinformar. Lo que está ocurriendo es lo que te comento, los intereses que buscan deformar la realidad establecen una serie de trabajos digitales que se encargan de eso. Pero eso son estructuras creadas, eso ya existía antes con otro tipo de medios, pasquines, etcétera, pero que ahora tienen un alcance que puede llegar que preocupa. A mí me preocupa que la gente se queda con el titular, me preocupa que la gente no lee un poco más allá y que, por ejemplo, hay imágenes mías en YouTube. A veces usted está viendo YouTube y ve a Catherine diciendo, esto es acaba de salir una reciente plataforma de inversión y no sé qué, y resulta que es inteligencia artificial, 100%, lo que le llaman los deepfakes, y me ponen a decir una cosa que yo jamás he dicho, y lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Las estructuras formales que tenemos, hasta en nuestros sistemas jurídicos, son extraordinariamente lentas para resolver a una problemática que va demasiado rápido. Entonces ahí se presenta una gran disyuntiva, no solamente para los comunicadores, sino para la ciudadanía en general, ¿no? Como lo que estamos viendo y que parecería ser cierto, pues hay que verlo con pinza, y por eso digo, no solamente los periodistas, sino la gente en general, los ciudadanos en general, tienen que estar verificando todo lo que ven. Y yendo un poquito más atrás, pasando a la televisión. Sí. ¿Cómo tú evaluarías al periodismo dominicano en este medio? ¿Cuáles son nuestras fuerzas? ¿Qué tú crees que falta? ¿Qué se puede hacer? Mira, los medios de comunicación tradicionales en general tienen una gran oportunidad, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Tal y como tú señalas, hay
una serie de situaciones que nos hacen cojear en virtud de los desafíos económicos que los medios grandes y tradicionales tienen, ¿no? Estamos hablando de que los cambios en las plataformas publicitarias han sido notables, la llamada torta publicitaria se ha ido dirigiendo pues a medios de comunicación que son mucho más económicos, le hace redes sociales y que ahora son mucho más diversos, ¿no? Entonces las marcas en gran medida a veces dicen, bueno, yo con la misma cantidad de dinero lo coloco en una campaña digital y tengo tal o cual resultado. A lo que nosotros tenemos que aspirar es a que toda la sociedad comprenda que los medios de comunicación y sobre todo los que hacemos periodismo tenemos una responsabilidad tremenda para con la democracia, que es el sistema sobre el que nos estamos montando todos para seguir avanzando. Si nosotros descuidamos lo que es el apoyo, tanto económico como el apoyo social a los medios que ya están establecidos y que lo hacen bien y que hacen grandes esfuerzos por mantenerse, pues también en esa medida la democracia se debilita. Claro. Por lo mismo que les estoy comentando, hay gente interesada en crear desinformación, en debilitar las bases de la democracia y a fin de cuentas es un sistema con imperfecciones, pero es sobre el que todos queremos seguir caminando. Catherine, decía mi compañera ahorita de Venezuela a República Dominicana. Cuéntanos, ¿cómo se da esta llegada a República Dominicana? ¿Qué te trae aquí al país y a durar prácticamente la mitad de tu trayectoria aquí? Sí, no, ya yo tengo más acá en República Dominicana que en Venezuela, porque si calculamos, bueno, yo tengo 10 en ejercicio en CDN, pero tengo 14 en República Dominicana. Wow. Yo tengo 14 años en el país, entonces, claro, si sumo y resto, ahora se me va a ir un poco la cuenta en virtud de la cantidad. No quiero que me saquen la cuenta de los años. Pero la verdad es que, bueno, yo llegué a República Dominicana porque el que era mi novio en ese momento, que ahora es mi esposo, me presenta al país, ya él vivía casi unos meses. Empecé a venir durante un año, durante todo el año 2010, vine como en 6 oportunidades. Me encantó el país, me ofrecieron trabajo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo en Funglode, y ahí era un capítulo totalmente distinto porque querían que yo hiciera cine, o sea, no cine, sino la dirección del Festival de Cine Global Dominicano. Okay. Y entonces, bueno, para mí fue un respiro, porque acuérdate que yo venía de Globovisión, un canal 24 horas de noticias, pura candela, como le decíamos nosotros, calle todos los días, problemas, un país en dictadura, y vengo a este país a hablar de comunicación, que era lo que siempre había hecho, pero en este caso desde un punto de vista institucional y a conocer el mundo del cine, que igual me encanta. Conocí gente maravillosa, gente talentosísima, gente que me abrió las puertas de su casa, gente que me abrió las puertas de sus oficinas, y entonces también conocí a muchas personas vinculadas a las empresas que hacen cinematografía y que también apoyan a la cinematografía desde el punto de vista comercial. Y bueno, fue una forma de conocer al país con los ojos del séptimo arte, pero desde la comunicación. Así que fue un cambio, y así estuve 3 años solamente en el Festival de Cine y con mi revista Sala de Espera, que estuvimos 8 años editándola, y al mismo tiempo entonces cuando ya tenía 3 años, gente que me conocía y que me quería muchísimo y que ya había visto lo que yo hacía en Venezuela me decía, Catherine, pero vuelve a la tele, que eso es lo tuyo, vuelve al periodismo, vuelve. Y yo decía, no sé, estaba dudosa. Además yo sentía que tenía que conocer bien al país porque era una gran responsabilidad. Y ahí fue cuando conocí a Sonia Piera, me presentaron a Sonia, después me presentaron a Nuria y me dijeron, empieza ya. Y las conocí y al mes estaba trabajando en CDN, Canal 37. Y con respecto a Venezuela, un aspecto que causa gran preocupación a nivel internacional, los casos de censura, no solamente cuando tumban un periódico, por ejemplo, especialmente en estos periodos, desde las elecciones en Venezuela hasta la toma de poder, se han visto estos casos donde si no se tumba un periódico, lo terminan bloqueando o censurando o limitando de alguna manera. ¿Qué expectativas se puede tener para el periodismo en Venezuela? Mira, el periodismo en Venezuela tiene como principal desafío no solamente vencer la censura. Los periodistas, yo tengo muchos colegas en Venezuela que hacen un gran trabajo, un trabajo arduo, gigante, de titanes, y uno no les puede pedir que se inmolen. Uno no les puede pedir que entren en temas que vayan a poner en riesgo su integridad física, porque corren riesgo en su integridad física, corre riesgo su libertad.
y por eso quizás muchos han decidido salir del país y ejercer el periodismo desde afuera. Los que están dentro tienen el reto de vencer la censura, tienen el reto de mantenerse firmes pese a las presiones. Hay muchas presiones desde el gobierno, presiones que los obligan a hacer entrevistas que quizás ellos no necesariamente hubiesen hecho. Entonces, ¿cómo tú haces la entrevista? ¿Qué giro tú le puedes dar a esta entrevista que prácticamente te están imponiendo y que tú dices, yo me tengo que quedar acá para cuidar un espacio? Entonces, bueno, yo creo que hay grandes desafíos. Se puede hacer todavía periodismo colaborativo, aprovechar a los periodistas que estamos fuera para quizás decir Claro. cosas que ellos desde allá no puedan. Y bueno, es un gran reto, ¿no? Yo creo que sí, son héroes. De verdad que todos mis colegas que están allá, chapó, hay que quitarse el sombrero. ¿Cuáles tú dirías, Catherine, que ha sido de las experiencias más difíciles que has podido, a lo largo de tu carrera, que has podido experimentar en esto del periodismo? Mira, estamos grabando este programa jueves 8 de mayo, cuando se cumple un mes de la tragedia del Jet Set, y difícilmente haya una experiencia más dura de cubrir desde el punto de vista informativo, porque bueno, hemos cubierto tragedias naturales, hemos cubierto golpes de Estado, hemos cubierto elecciones fraudulentas, hemos cubierto Asamblea General de Naciones Unidas, entrevistas con personalidades importantes, y todo tiene su desafío, ¿no? Cuando yo tenía 15 años ocurrió la tragedia de Vargas en Venezuela. Ahí murieron más de 50.000 personas. Hay un cálculo entre 30.000 y 50.000 personas, por lo tanto fue una catástrofe. Y conozco a muchos periodistas que tuvieron que cubrir eso. Yo era prácticamente una niña y recuerdo solamente las listas de personas en los canales de televisión, de personas desaparecidas. Y recuerdo también que se hacían filas afuera de los canales de televisión de personas que buscaban de una manera u otra intentar tener algún conocimiento de su familia. Y mira, 25 años después, Lo vuelves a, lo vuelvo a básicamente, vivir, lo vuelves a pero vivir. en este caso con una tragedia no natural, una tragedia que a todas luces, aunque todavía la investigación está en curso, parece que pudo haberse prevenido y que nos dio duro a todos, nos dio duro a los que vivimos acá en República Dominicana y a los que amamos el merengue, a los que de una manera u otra sabemos que la gente que estaba allí estaba en celebración y festejo y que Y gozo, ya no siendo los vamos a tener. dominicanos. Así es. Así que sin duda de las situaciones más difíciles que me ha tocado cubrir. ¿Y cuáles consejos le podrías otorgar a los futuros comunicadores para un desenvolvimiento efectivo y duradero Que en lean. los medios de comunicación? Que lean. Leer. Es muy sencillo. Leer hasta la caja del cereal que usted se coma en la mañana. Los Y nutrientes. ser curiosos. O sea, que esa lectura provoque curiosidad, que la lectura les permita llegar a rincones que inicialmente ustedes ni se imaginaban. Yo aprendo todos los días gracias a que una buena colega me dijo, no salgas de tu casa nunca sin leerte por lo menos 2 o 3 periódicos. Y me ha ayudado. Me ha ayudado no solamente para mi carrera, sino me ha ayudado porque me permite seguir sabiendo que no sé nada. Bueno, Catherine, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por hacernos parte de este recorrido tan hermoso por el mundo de lo que es el ejercicio del periodismo dentro y fuera de República Gracias. Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sí, asimismo ha sido un episodio sin desperdicios, y como estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación considero que no tuvo ningún desperdicio. Bueno, el gusto y el honor ha sido todo para mí. Gracias a ustedes. Estaré atenta. Ahora los voy a seguir en este podcast. ¿Cómo es que uno llega? ¿Cómo es que uno lo ve? Díganme, muchachos, por favor. Recuerden a ustedes y a Catherine que cada 15 días entregamos un nuevo episodio. Favor suscribirse a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Haciendo Camino el Podcast. También en nuestro Spotify como Haciendo Camino el Podcast. Y adicionalmente nos pueden ver en RNN 27
todo en los espacios de los martes y los viernes. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima. Chao, gracias. Muy bien.